Muy bien, queridos. Entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy que se va a centrar en el análisis e interpretación literaria, ¿ya? Esta clase está centrada en los nuevos objetivos priorizados por el Estado y el objetivo que vamos a trabajar durante esta clase va a ser el número 8 que corresponde al nivel 1, que son los primeros objetivos que vamos a trabajar. El objetivo 8 se centra en formular una interpretación de textos literarios leídos o vistos, que sean coherentes con su análisis, ¿ya? Tiene una descripción bastante larga, si ustedes se fijan, pero nosotros nos vamos a centrar solamente en esta parte. La presencia o alusión a personajes, temas o símbolos de algún mito, leyenda o cuento folclórico o sagrado, ¿ya? En palabras simples, el objetivo de la clase va a ser comprender primero la diferencia entre análisis e interpretación literaria con el fin de interpretar la obra Nieve Negra de Camila Valenzuela. Nosotros, chiquillos, no podemos llegar a la interpretación sin saber lo que es el análisis, Por eso vamos a hacer esta diferenciación, ¿ya? Entonces, comenzamos. Pregunta para el público. El Renato. Renato, ¿estás ahí? Sí, Miss. Renato, ¿cuál cree usted que es la diferencia entre un análisis y una interpretación? Sin vergüenza, Renato, puede ser. Lo que a usted se le ocurra. Analizar puede ser como... Ay, que no, no sé cómo explicarlo. No sabe. ¿Se han dado cuenta que nosotros el lenguaje siempre hablamos de analizar? Casi todos los objetivos incluso parten con esta palabra. Y en algunas ocasiones, cuando ya vamos más avanzando en el año, aparece la palabra interpretación. ¿Y por qué cuesta tanto? Porque es un proceso que nosotros hemos realizado durante tanto tiempo que nunca nos hemos detenido en pensar de qué trata esto, ¿ya? Y la idea de esto es conocer esa diferenciación, justamente. Para ayudarle un poco al Renato, tenemos acá la diferenciación entre analizar y interpretar, interpretar. Analizar tenemos que entenderlo como una descomposición de algo, ¿ya? La separación de los elementos de un objeto o de una situación, pero vistos por separado para conocer bien sus componentes. Yo acá les puse una imagen de un círculo con una rayita, ¿cierto? Con dos círculos más pequeños. Ahí tenemos una descomposición de un elemento. Y cuando yo interpreto ese elemento, hablamos de una habilidad superior que le asigna un significado o un valor al texto o a la situación que estamos analizando, ¿ya? En este caso, si ustedes se fijan en la imagen que aparece aquí, aparece este círculo ya armado con los dos ojos, la posición correspondiente más la línea que decíamos. Cuando nosotros unimos todos esos elementos que analizamos al principio de manera separada, para conocer bien su composición, los unimos y le añadimos un significado. Ese significado que le damos a esos elementos unidos es lo que se le va a llamar interpretación, ¿ya? Asignar un valor o sentido a un texto o fragmento en una situación comunicativa, etcétera, ¿ya? Nosotros siempre estamos interpretando situaciones. Siempre analizamos distintos puntos de una situación para darle un significado mayor. Por ejemplo, si ustedes están comiendo, no sé, con sus papás y dicen algo que quizás no es muy apropiado para la situación, ustedes van a ver la mirada de su mamá, así como enojada, van a decir, oh, tiene las cejas fruncidas, ¿cierto? Tiene como una mirada de odio. Ahí lo que están haciendo es descomponer a este sujeto o elemento. Y después piensan, ¿en qué habrá provocado esto? Bueno, quizás lo que yo dije en un momento que fue poco apropiado, y ahí, ¿qué es lo que están haciendo? Al añadirle esa situación y darle un significado, lo están interpretando. Es decir, cuando analizamos, separamos las partes, las observamos, y la interpretación es el significado que yo le doy a toda esa descomposición que hago de un elemento. A todo ese análisis, ¿Cómo? a todo ese análisis, o Sí. sea, por ser cuanto ven a la mamá enojado que dijiste algo que no debería ser en el momento, y la ves y saca la interpretación por qué está así. Exacto. Lo que yo hago es leer cada uno de esos elementos que tiene el mensaje de la madre y le doy una interpretación, le doy un significado.
¿ya? Si ustedes se fijan, en este caso, cuando nosotros nos dirigimos a un texto, lo primero que hacemos es leer el texto, ¿cierto? Y tratar de comprenderlo. Y después, para llegar a un nivel superior, lo que hago es descomponer las partes. Pienso en el tipo de narrador que utiliza, en el tema que trata, en los saltos temporales que realiza, en quién lo escribió, y después realizo una interpretación, quizás pensando en qué quiere decir el autor de un texto determinado. ¿Cuál es la función que tiene, por ejemplo, los saltos temporales en una obra como... estoy pensando en una película quizás que hayan visto, ¿Destino Final la vieron? Obvio. Ya, obvio, se me imagina que sí. Esa película se caracteriza por trabajar los saltos temporales. Empezamos con premoniciones de un accidente, ¿cierto? Y después lo que hacen estos protagonistas es saltarse ese evento. Entonces, lo que yo hago ahí es buscar la interpretación de esto. ¿Cuál es la idea de realizar esos saltos temporales según el director? Y ahí me coloco a interpretar, ¿ya? Pero para eso tengo que saber de qué trata la obra, quiénes son los personajes, cuál es el conflicto, cuáles son las técnicas literarias que utiliza, las técnicas de composición, los saltos temporales, ¿cierto? Y después interpreto cuál es la finalidad que tiene el director con respecto a la obra. Entonces, interpretar siempre va a ser una habilidad superior. Estos son como los pasos. Primero leo, después analizo, es decir, separo cada una de las partes del texto y después las uno para darle un significado. Entonces, el análisis literario, para que nos quede bien grabadito en la cabeza, es el proceso por el cual se separan y examinan diversos aspectos de una obra literaria para lograr una comprensión e interpretación. Esa es nuestra finalidad. Analizamos para interpretar, ¿ya? El análisis se hace en base al contenido de un texto y al fondo, perdón, a la forma y al fondo, ya que va a estar relacionado con los aspectos más profundos o de composición. En ese sentido, esto yo sé que lo van a recordar porque lo han visto desde séptimo, me parece, y que tiene que ver con la forma y el fondo. Cuando hablamos de la forma, hablamos de un elemento superficial, de lo que nosotros vemos en una primera instancia del texto. Por ejemplo, la división del texto, la estructura, si se divide en capítulos, escenas, o también podemos hablar del género, si es del género policial, de ciencia ficción, porque el género va a determinar igual las características de la obra, por lo tanto nos va a ayudar a adelantarnos un poco a la temática. El tipo de escritura, si está escrito en prosa, o si está escrito en verso, o si es una combinación de ambas, también nos va a decir algo de la composición que tenemos enfrente. No es lo mismo leer un poema narrativo que leer una obra narrativa en prosa, ya que no está escrita en verso, porque seguramente el hecho de que esté escrito en verso va a tener una intencionalidad dependiendo del lector, o sea, perdón, del escritor. Y también va a variar según el estilo, ¿ya? Sobre todo en la literatura contemporánea se han añadido varios estilos nuevos, por ejemplo, el tema de la novela epistolar. O ustedes leyeron, por ejemplo, Frankenstein. Frankenstein es una novela epistolar, se van juntando distintas cartas para contar una situación. Entonces, eso también nos va a hablar de una propuesta que va a tener el escritor. En cuanto al fondo, yo para poder analizar el fondo necesariamente voy a tener que leer la obra y poder analizarla y separar cada una de sus partes. Por ejemplo, reconocer bien el argumento de la obra, el tema, la estructura interna que va a tener, inicio, desarrollo y cierre, también los tiempos narrativos, el espacio también, y la composición de los personajes. Y hay otro elemento que no lo quise poner acá porque lo vamos a trabajar en profundidad en otras clases, que tiene que ver con el contexto de producción, el conocer el momento en el cual fue escrita la obra, ¿ya? Estos elementos, queridos, nosotros los vamos a trabajar la siguiente clase de manera más detallada, porque la idea de hoy día es que nos quede bien grabada la diferencia entre análisis e interpretación y podamos incorporar bien la estrategia. Entonces, para eso vamos a practicar un poquitito y le voy a pedir a... vamos a ver... a la Elena. Elena, ¿estás ahí? Sí. Ya, Elena. Aquí tenemos una imagen que es de la obra del Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
Y vamos a plantearnos las siguientes preguntas. Dice la 1, a partir de la imagen, ¿quién crees que es el héroe y quién crees que es el villano? Elena. Solamente mirando la imagen. ¿Quién cree usted que es el villano y quién es el héroe? Yo creo que el héroe es el que está adelante, ¿Ya? como protagónico en la portada. ¿Sí? ¿Y el villano, por qué sería el sujeto que está atrás, Elena? ¿Cuáles son los indicios que tiene usted para decir que él podría ser como el villano? No sé, es que no quiero decir su aspecto, pero Pero es su no aspecto, sé, ¿cierto? otra cosa a la cabeza. Pero efectivamente, chiquillos, nosotros tenemos como ciertos estereotipos en la cabeza que nos ayudan a poder interpretar una obra a simple vista sin necesariamente leerla, ¿ya? Esta primera pregunta, muchas gracias Elena, bueno, porque es muy buena observación, porque ella no quería decir que era el aspecto que nos ayudaba a entender que él era el villano, sin embargo nos vamos a encontrar con una complejidad. Acá se pide identificar quién es el héroe y el villano a partir solamente de la imagen, por lo tanto lo que aquí estamos haciendo, o lo que hizo Elena, por ejemplo, fue separar las partes. Habló de este personaje protagónico, que está al frente, que tiene buen aspecto, ¿cierto? Y lo separó de este otro sujeto, que podría ser el antagonista villano, ¿ya? Leamos un poco, a propósito, ¿alguien leyó esta obra? ¿En octavo, por ahí? Yo, sí, la leímos, mi. ¿Qué Yo. leyó? ¿Qué leyó? Johan. Johan. ¿Se acuerda de qué se trataba o no, Johan? Sí, creo que era que esas dos personas eran un alter ego. Uh-huh. Son las dos personas juntas. Son la misma Y persona, ¿cierto? sí, y de ahí ya no me acuerdo más. La primera pregunta apuntaba a quién era el héroe y quién era el villano. La síntesis de este texto, para que nos quede más claro, corresponde a el extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde. En este caso, el doctor Jekyll es el que está acá al frente, ¿cierto? Este sujeto guapo, protagonista, y este sujeto que no respeta como los cánones de belleza, supuestamente, pero que además la intención de la portada tiene como la finalidad de ponerlo un poco monstruoso. ¿Y por qué? Esta novela, escrita por Robert Lewis, lo que busca es mostrar la historia del Dr. Jekyll, que es un científico que crea una poción que separa la parte más humana del lado más perverso de una persona. En este caso, esta era la parte más humana y este otro señor era el lado más perverso. El problema es que este señor, que es Hyde, se convierte en el asesino, ¿ya? Se transforma en un asesino criminal que es Edward Hyde. Y después de esta explicación, nosotros podríamos seguir con la siguiente pregunta. ¿Por qué se puede decir que este relato cuestiona los roles clásicos de héroe y villano? Según la síntesis que yo le acabo de mostrar, o sea, o que le acabo de explicar y que también fue respaldada por su compañero, ¿quién es el héroe y quién es el villano? Porque finalmente el Dr. Jekyll es el que produce esta poción que separa a su sujeto perverso del sujeto más humano. ¿Qué opina Sebastián Ruelas? Sebastián, ¿estás ahí? Sebastián, ¿te pillamos, Sebastián? ¿No estabas ahí? Ah, ahí está. Sebastián, ¿cómo está? Bien. Sebastián, ¿usted qué piensa? ¿Quién cree aquí que es el villano entonces? Yo creo que el relato cuestiona los roles clásicos de héroe y villano porque son un mismo personaje. Uh-huh. Y eso. O sea, podríamos decir que nos introduce la paradoja de la oposición entre lo humano y lo bestial, ¿cierto? Lo bestial no necesariamente tiene que ser lo malo porque finalmente el ser humano es el que produce eso. ¿Podría ir relacionado con eso, no, Sebastián? ¿Qué cree usted? Yo creo. Uh-huh. ¿Se acuerdan de Frankenstein? Sí. Sí. En Frankenstein pasaba algo parecido, ¿cierto? Como que a cada instante se nos invitaba a cuestionarnos si el villano era
el doctor Frankenstein o era la criatura, porque si bien la criatura asesinaba a personas, lo hacía porque se sentía sola, y la persona que lo dejó solo fue Frankenstein. Por lo tanto, lo que yo estoy haciendo ahí es hacer un análisis del conflicto para poder llegar a una interpretación mayor. En este caso, la segunda pregunta responde a una interpretación y la primera corresponde a un análisis, ¿ya? Lo que hacía Elena con la separación de los personajes. La 3, a partir del texto, ¿cuál crees que es el conflicto de la obra? Volvemos nuevamente al análisis, a identificar el problema central, que es el que acabamos de abordar sobre el problema que va a tener el Dr. Jekyll porque su alter ego se transformó en un asesino. Y la idea es ver cómo terminar con esa poción o cómo terminar con este sujeto que está asesinando a otras personas. Ahí volvemos a una pregunta de análisis. Y la 2 corresponde a una pregunta que busca a desarrollar una habilidad superior, que es darle significado a este conflicto que nos va a proponer el escritor. ¿Se va comprendiendo un poco la diferencia entre análisis y interpretación? Sí. ¿Sí? Muy bien, queridos. Entonces, para poder ir avanzando, esta clase va a tener su continuación la próxima semana. Para eso, chicos, vamos a leer una obra que es La nieve negra de Camila Valenzuela, cuya trama consiste en 2 relatos paralelos que ocurren en 2 épocas diferentes. El primero, vamos a conocer la historia de un adolescente que vive en una casa que esconde un misterio vinculado con un antiguo espejo. Y la otra historia paralela se desarrolla en el mismo lugar, pero en otra época, la época de la colonia. En este sentido, los 2 relatos se intercalan. Ahí estamos escuchando una interferencia. ¿Alguien está con el micrófono activado, queridos? Por favor, silencie su micrófono. Ahí está. Muchas gracias. Estas 2 historias, chiquillos, se van a ir vinculando en capítulos intercalados. Nosotros solamente vamos a leer 2 capítulos, pero la idea es que ustedes puedan comenzar su análisis, identificando los personajes principales, cuál es la voz dentro del relato, para que la próxima semana, cuando veamos los elementos de análisis literario, podamos ejemplificar con esta novela. Y la próxima semana también vamos a dar la tarea que corresponde al análisis e interpretación de esta misma novela. La idea es que podamos trabajarla alrededor de 2 semanas. Esta novela se encuentra en la página número 17 de su texto de lenguaje, y ahí se van a encontrar con esta contextualización y los recursos narrativos que utiliza. Yo les sugiero que antes de leerlo puedan detenerse en los recursos narrativos para que tengamos una mejor explicación la próxima semana de ello y más detallada. ¿De acuerdo? Entonces, para poder cerrar, le voy a pedir a la Millaray Sandoval. Millaray Sandoval, ¿estás ahí? Millaray. Sí, Vamos a hacer el cierre, Millaray. ¿Me quiere ayudar? No. bueno, Ya, Millaray. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre analizar e interpretar? que uno cuando lo analiza es cuando lo descompone y, para entender mejor, y cuando uno lo interpreta es cuando pone todas las piezas juntas y ya lo puede entender de una mejor manera. Le damos otro significado, ¿cierto? Muy bien, Millaray. Excelente. Maximiliano, que tiene cara de cuy en este momento. Gracias, Millaray. Maximiliano Aguilera. Maximiliano Aguilera. ¿Estás ahí? Maximiliano. ¿Sí, Miss? Ah, muy bien. Yo pensé que lo habíamos pillado distraído. ¿Cuál es No. nuestra tarea para la siguiente semana, Maximiliano? ¿Qué es lo que tenía que hacer? Chan. Terminar de leer la novela que acabamos de ver. Empezar a leer. Empezar, Sí. al revés. Empezar a leer esta novela. Y terminarla. La nieve negra. En realidad son 2 capítulos que vamos a leer. Ya son alrededor de 15 hojas, pero la idea es que como lo vamos a trabajar en 2 semanas, ustedes ya comiencen a leerlo para que después no sea tan tedioso hacer la actividad. Y recuerden que nosotros estamos trabajando en 2 espacios. Primero, una lectura comprensiva para analizar las partes, y después viene la tarea que va a ser parte de su evaluación
de proceso que corresponde a la interpretación de la novela, ¿ya? Por eso es súper importante, queridos, que esta novela la tengan leída para la siguiente clase de la próxima semana, ¿ya? Entonces, sin más que decir, ¿tienen alguna duda con respecto a lo que hemos visto hoy día? ¿Ese texto lo encontramos completo en la página 17 del libro? No, mi amor, empieza en la 17, pero continúa, me parece que son 4 páginas más o menos. Ah, Bueno, ¿ya? Ustedes empiezan a leer el extracto y obviamente lo terminan en la página correspondiente, pero ahí obviamente ustedes ya han trabajado con el texto y aparece la guía completa. No es necesario que contesten las preguntas durante la escritura, lo pueden hacer para ejercitar, pero lo que yo les pedí, el foco principal, es que puedan ir reconociendo a los personajes, el conflicto, quién narra la historia, ¿ya? Y si hay algún salto temporal, porque eso es lo que vamos a ver la próxima semana, que son los elementos de análisis literario. ¿De acuerdo? Muy bien, queridos. Si no tienen otra duda, entonces nos despedimos. Yo espero que se encuentren muy bien junto a sus familias y que se cuiden, ¿ya? Así que les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien, chicos. Igual, Miss. Chao, que estén bien. Chao, mis. Chao. Cuídense, quédense en casa, acuérdense. Sí, quédense en la Chao. casa.